La dolorosa e ingrata historia de Raúl Hernández. Dicen que cuando las luces se apagan y los aplausos se detienen, comienza la verdadera historia. Y en el caso de Raúl Hernández, esa historia ha estado marcada por el olvido, la traición y un dolor que nadie quiso contar. Fue uno de los pilares más importantes de una dinastía musical que cruzó fronteras. Una voz que estremecía, un talento que parecía destinado a brillar con luz propia. Y sin embargo, algo ocurrió. ¿Por qué Raúl Hernández fue apartado de los reflectores? ¿Qué secretos se escondían tras su salida de los Tigres del Norte? ¿Acaso fue víctima de una conspiración silenciosa dentro de su propia familia? En este video no solo vamos a recordar su carrera, sino que también nos atreveremos a explorar los rumores más oscuros que rodean su historia. Se dice que una fuerte discusión con sus hermanos cambió el rumbo de su vida para siempre. Otros aseguran que Raúl guardaba documentos y grabaciones que podrían haber destruido la imagen pública del grupo. Y hay quienes afirman que fue silenciado a cambio de dinero y olvido. Hoy vamos a abrir una herida que muchos quieren dejar cerrada. Porque la historia de Raúl Hernández no merece caer en el olvido ni ser borrada por conveniencia. ¿Fue él el verdadero sacrificado para mantener la armonía del grupo? ¿O simplemente fue víctima de su propia rebeldía? Prepárate para un viaje lleno de emociones, verdades incómodas y misterios sin resolver. Una historia de gloria, sacrificio, dolor y una ingratitud que aún resuena en los corazones de sus seguidores. Pero antes de continuar, si te interesan los relatos ocultos detrás de las grandes figuras de la música, deja tu like ahora mismo, activa la campanita y por supuesto, suscríbete al canal para que la verdad nunca quede en silencio. Aquí contamos lo que otros prefieren callar. Porque hoy, vamos a descubrir la verdadera historia de Raúl Hernández. Y no todos están listos para escucharla. Antes de ser una voz icónica de la música norteña, antes de cruzar fronteras y llenar escenarios con su acordeón, su sombrero y su lamento, Raúl Hernández fue apenas eso, un niño. Pero no cualquier niño. Era uno de esos que parecían llevar el mundo cargado en la mirada, como si supieran desde muy temprano que la vida no les daría nada sin antes exigirlo todo. Nació en el corazón áspero y seco de Sinaloa, donde los amaneceres olían a tierra mojada y los atardeceres a polvo y resignación. Creció entre surcos de maíz, ladridos lejanos y el crujido de las puertas de madera vieja. Su casa, como muchas en aquellos tiempos, era más un refugio contra la intemperie que un hogar cálido. Las emociones no se hablaban, se enterraban. Raúl no era el mayor, ni el menor. Estaba allí, en medio. Invisible a veces, como si su existencia se diluyera entre los gritos de los más grandes y los caprichos de los más chicos. No hacía escándalo. No pedía. No exigía. Observaba. Como si ya supiera que su lugar en el mundo sería siempre entre bastidores. Su padre, según se murmura entre quienes lo conocieron, era de los de mano dura y voz fuerte. No había espacio para flaquezas. La música no era más que una pérdida de tiempo, una tentación peligrosa que desviaba a los hombres del camino recto del trabajo. Aquí se viene a ser hombre, no artista, decían. Pero Raúl, sin decir nada, dejaba que la música creciera en él como una semilla clandestina. Cantaba bajito, cuando el campo dormía. Tocaba con dedos torpes, cuando nadie lo oía. Sus hermanos, con personalidades más firmes y metas más definidas, empezaban a hablar de futuro, de fronteras, de dólares. El sueño americano ya era una palabra sagrada que se deslizaba entre conversaciones familiares. Y Raúl, escuchaba. Siempre escuchando. Siempre callado. Pero con un deseo distinto. Más profundo. Más íntimo. Algunos testimonios no verificados cuentan que, desde muy pequeño, Raúl era el más sensible. El que lloraba por canciones tristes. El que se quedaba despierto hasta tarde escribiendo frases que no mostraba a nadie. El que soñaba con cosas que no se tocaban. Por eso, dicen, fue siempre el más difícil de encajar. Su familia comenzaba a forjar una identidad poderosa, casi indestructible, una maquinaria que más tarde sería conocida como los Tigres del Norte.
Y en ese esquema, la sensibilidad de Raúl parecía un estorbo, una pieza suelta que no terminaba de encajar. Tú solo sigue el ritmo, Raúl, le decían. Una frase que, lejos de ser un consejo, era una condena. Porque Raúl no quería seguir ritmos ajenos. Quería escribir los suyos. Quería ser parte, sí, pero sin tener que renunciar a su voz interior. A escondidas, comenzó a aprender guitarra. Usaba cualquier excusa para escaparse a las fiestas del pueblo, donde se sentía libre. Ahí, cuando el alcohol suavizaba las reglas y la gente aplaudía sin preguntar, Raúl era otro. No era el hermano de, ni el de en medio. Era simplemente un joven con una voz que tocaba fibras y un corazón que latía a ritmo de acordeón. Cuando la familia tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos, Raúl sintió una mezcla de ilusión y miedo. ¿Lo llevaban porque lo necesitaban, o porque no podían dejarlo solo? Desde aquel primer viaje, empezó a gestarse una herida silenciosa, la de sentirse tolerado, pero no realmente querido. La de formar parte de algo grande, sin sentir que uno tiene el derecho a brillar por sí solo. Fue durante esos años de juventud, entre campos agrícolas del norte de California y jornadas interminables, que Raúl comenzó a pulir su arte. Pero incluso ahí, su presencia pasaba desapercibida frente a la fuerza arrolladora de sus hermanos. Era el que afinaba el acordeón, el que ayudaba con las letras, el que sugería una melodía, pero rara vez era mencionado. Rara vez celebrado. Y sin embargo, nunca dejó de cantar. Nunca dejó de escribir. Nunca dejó de creer. Porque aunque el mundo no lo miraba, él seguía viéndose a sí mismo como un artista. Y esa convicción, tan íntima, tan callada, sería su fuerza secreta. Una promesa hecha a sí mismo, que lo sostendría durante años de olvido, de segundas posiciones y de batallas invisibles. Raúl Hernández no nació estrella. Fue forjado lentamente, como el acero. Entre el fuego de la indiferencia, el frío del olvido y la presión constante de ser el otro, pero toda sombra, tarde o temprano, encuentra su luz. Y Raúl, el niño que cantaba en silencio, estaba destinado a encontrar la suya, aunque tuviera que buscarla solo. La música no siempre llega con estruendo, con fuegos artificiales o con un aplauso atronador. A veces es apenas un susurro, un leve latido en el pecho que solo los verdaderamente sensibles pueden percibir. Para Raúl Hernández, ese susurro se hizo presente mucho antes de que el mundo lo escuchara. Era una llamada muda, casi invisible, que él recogió con paciencia y amor, a pesar de que nadie parecía prestarle atención. Los primeros años en Estados Unidos no fueron fáciles. Lejos de las tierras que conocía, Raúl y sus hermanos enfrentaron la realidad de la migración con una dureza implacable. Trabajos precarios en fábricas, jornales en el campo, noches en dormitorios compartidos con otros migrantes y una incertidumbre constante sobre el futuro. Pero aunque la vida fuera áspera y llena de obstáculos, había algo que no les arrebataban, el sueño. Un sueño musical que se tejía entre acordes y letras y que buscaba darle voz a quienes, como ellos, dejaban atrás todo para sobrevivir. En ese ambiente surgió la semilla de los Tigres del Norte, un grupo que empezaba a formar su identidad en la clandestinidad de garajes y fiestas pequeñas. Sin embargo, aunque la agrupación tenía un origen familiar y parecía estar unida por lazos de sangre, el camino no era tan armonioso como parecía. Las decisiones no se compartían, los liderazgos se imponían, y los roles se asignaban de manera rígida. Raúl, con su naturaleza introspectiva y creativa, no encajaba en ese molde. Los que mandaban eran los más rudos, los que tenían carisma y fuerza para tomar el control. Y él, a pesar de su enorme talento, fue relegado a un segundo plano, a un papel más bien funcional. No era solo una cuestión de habilidad, sino de carácter. Su timidez y su resistencia a ceder ante presiones para buscar el éxito fácil lo convertían en un obstáculo para quienes deseaban fama y poder rápido. No te preocupes, tú toca el bajo sexto, que nosotros nos encargamos de lo demás. Frases como esta, repetidas hasta la saciedad, dejaron heridas invisibles en el alma de Raúl. Participaba en cada ensayo, en cada reunión, pero sus propuestas eran ignoradas o tomadas sin reconocimiento.
Sus ideas para canciones, sus melodías y letras, muchas veces se filtraban en el repertorio sin que jamás le atribuyeran el crédito. Así, su nombre quedaba oculto, su rostro ausente en las portadas y entrevistas. Pese a todo, Raúl no renunció. Su amor por la música era más fuerte que cualquier desdén. Creía en ese sueño colectivo, incluso si eso significaba sacrificar su brillo personal. Los contratos comenzaron a llegar, las grabaciones multiplicarse, y con ello, la fama del grupo fue en ascenso. Pero mientras los Tigres del Norte conquistaban el continente con sus corridos y sus historias, Raúl era la voz que permanecía en el fondo, la sombra que ayudaba a construir el castillo sin que nadie la reconociera. Se cuentan historias de las giras, donde Raúl viajaba separado del resto, casi como un invitado de última hora. Las decisiones importantes se tomaban sin su presencia. En muchas ocasiones, ni siquiera conocía el repertorio final del show hasta pocas horas antes de salir al escenario. Una dinámica que parecía más que casual, una forma sutil, pero dolorosa, de empujarlo hacia los márgenes del grupo que llevaba su sangre. ¿Fue esto resultado de la timidez y la pasividad de Raúl, o una maniobra consciente de los que buscaban mantenerlo en la periferia? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es verdad es que mientras los Tigres del Norte se convertían en leyenda viva de la música regional mexicana, Raúl libraba una batalla mucho más silenciosa y profunda. La lucha por no desaparecer dentro de su propia historia, por no ser solo el hermano que toca el bajo sino un creador, un artista reconocido. Este es el relato de un hombre que amó en silencio, que creó en las sombras y que soportó el peso del olvido con dignidad. Porque para Raúl Hernández, la música era más que un medio para el éxito, era su vida, su refugio, su verdad. Y aunque el mundo no lo viera aún como protagonista, él seguía allí, tocando y soñando, a la espera de su momento para brillar con luz propia. Fue como una tormenta inesperada, un huracán que arrasó con todo a su paso y que nadie vio venir. Una revolución musical que se tejió con los hilos invisibles de la nostalgia, el dolor migrante y la sangre norteña, dando voz a millones que se sentían desplazados, olvidados y al mismo tiempo orgullosos de sus raíces. En medio de ese fenómeno llamado los Tigres del Norte, estaba él, Raúl Hernández, el tigre callado, el músico invisible, el que entregó todo y recibió apenas una fracción de reconocimiento. Durante los años 80 y 90, los Tigres explotaron en popularidad. Sus corridos ya no eran solo canciones, eran himnos de supervivencia, resistencia y lucha por la identidad en un mundo que parecía intentar borrarlos. Títulos como Contrabando y Traición, La Jaula de Oro o Jefe de Jefes se convirtieron en verdaderos estandartes de una generación que se enfrentaba a la migración, la injusticia y la nostalgia con cada nota. Pero, mientras los reflectores se centraban en Jorge, Hernán y Eduardo, Raúl quedaba relegado al margen, atrás, en la sombra, siempre en la segunda o tercera fila, con su bajo sexto marcando el ritmo, pero sin brillar. La verdad más profunda de la historia es que Raúl fue mucho más que un músico que tocaba el instrumento, era un alma creativa, un compositor que puso su corazón en muchas de esas letras que llegaron a ser icónicas. Se dice, aunque nunca se confirmó oficialmente, que varias de las composiciones más profundas y sentidas fueron obra suya, pero firmadas por otros hermanos como parte de un acuerdo interno. ¿Fue ese un sacrificio silencioso? ¿Una manera de silenciarlo sin que el público lo notara? ¿O quizás una forma de mantener el control absoluto sobre la narrativa del grupo? Detrás del escenario, la tensión crecía como una tormenta contenida. Los productores, los ingenieros de sonido, los asistentes y algunos fanáticos atentos comenzaron a notar la distancia creciente entre Raúl y algunos miembros clave del grupo. No había camaradería, no había risas ni bromas que disiparan el ambiente frío y cortante. Solo miradas esquivas, silencio pesado y una atmósfera que podía cortarse con un cuchillo. El hogar familiar se había convertido en un campo de batalla emocional, donde el afecto se había perdido. Pero lo más cruel aún estaba por llegar. Cuando el grupo comenzó a firmar contratos internacionales y alcanzar nuevos horizontes, Raúl fue olvidado en varias campañas promocionales importantes. Hubo momentos en que, para la prensa y los contratos millonarios, su nombre fue omitido, y solo gracias a la presión externa pudo ser añadido a última hora.
¿Era acaso una desaparición deliberada, un borrado sutil? Estaban construyendo el éxito de los Tigres sin él. Testigos y allegados a la historia cuentan que Raúl empezó a sospechar que había un plan silencioso para excluirlo. Una limpieza interna que buscaba consolidar al grupo sin su presencia. Pero no solo fue un asunto de poder, también hubo celos y egos profesionales que explotaron con el paso del tiempo. Un ex colaborador del grupo dijo en una entrevista, que fue rápidamente censurada, no es que él no fuera bueno, es que era demasiado diferente. Y en los Tigres, no hay lugar para los que no se adaptan. A pesar de la amarga realidad, Raúl permaneció en el grupo durante años. Grabó discos, participó en giras que llenaban estadios, cantó frente a multitudes que coreaban las canciones que él ayudó a construir. Pero en su corazón llevaba la certeza dolorosa de que nunca fue completamente parte del sueño. Cada aplauso que recibía era también una herida que sangraba en silencio. Cada éxito era un recordatorio de que estaba ayudando a edificar un imperio donde él no tendría trono ni corona. Mientras los Tigres del Norte conquistaban América Latina y Estados Unidos, Raúl Hernández vivía su propia tragedia íntima, la de ser famoso sin ser reconocido, la de ser indispensable pero no amado. La de brillar en la penumbra sin poder tomar la luz. Y fue justo en el momento más alto de la fama, cuando la música llenaba estadios y los nombres de los Tigres eran conocidos en todos los rincones, cuando algo se quebró de manera irreversible dentro de Raúl. Algo que lo llevaría a enfrentar la realidad con una mezcla de resignación y rabia contenida, a replantearse quién era y cuál sería su lugar en esa historia que él también había ayudado a escribir. ¿Qué se oculta realmente detrás de una carrera marcada por el silencio, la lealtad y el sacrificio? ¿Qué secretos y verdades a medias duermen en los rincones oscuros de una historia que, para muchos, fue injustamente borrada del relato oficial? Este capítulo es un viaje a esos espacios invisibles, a las palabras no dichas, a las tensiones no resueltas y a las polémicas que, aún hoy, siguen envolviendo a Raúl Hernández como un manto silencioso. Tras su inesperada salida de los Tigres del Norte, muchos pensaron que Raúl se retiraría del ojo público, que desaparecería sin hacer ruido. Pero nada estuvo más lejos de la realidad. Fue justo entonces cuando empezaron a brotar las preguntas incómodas y las miradas inquisitivas. ¿Por qué nadie dentro del grupo, ni Jorge, ni Hernán, ni Eduardo, quiso dar explicaciones claras? En las entrevistas, el tema se esquivaba con respuestas breves y frías, frases hechas como, fue una decisión personal. Cada quien toma su camino. Pero la calma aparente solo servía para ocultar una grieta profunda, una herida que nadie quería mostrar públicamente. Y el público, que siempre ha sido más perspicaz de lo que los artistas creen, comenzó a intuir que había algo más, algo mucho más grave. En foros de fanáticos, en grupos de redes sociales y en páginas dedicadas a la música regional mexicana, empezaron a circular teorías inquietantes. Que Raúl fue obligado a firmar un acuerdo de confidencialidad que le prohibía hablar sobre los conflictos internos del grupo, sellando su boca con un silencio forzado. Que hubo una disputa económica, una lucha oculta por regalías que nunca le fueron reconocidas, sobre todo por aquellas canciones en las que, según algunos allegados, él había puesto mano y alma como autor o arreglista. Pero sin recibir ni una línea en los créditos. Que existían viejas rivalidades familiares, especialmente con uno de sus hermanos, tensiones profundas basadas en diferencias artísticas y heridas personales que habían crecido con el tiempo y se volvieron irreparables. Un periodista especializado en música regional mexicana declaró con dureza en un podcast popular, Raúl no solo fue ignorado, fue borrado. Es como si alguien quisiera reescribir la historia, eliminarlo del relato para que pareciera que él nunca existió dentro de los Tigres. Pero las controversias no venían únicamente del círculo interno del grupo. En sus primeras entrevistas como solista, Raúl soltó frases ambiguas, cargadas de un doble sentido que no pasó desapercibido para nadie, no todos los escenarios son lo que parecen. A veces, lo que más brilla es lo que más te lastima. El éxito puede ser una cárcel, si no estás con la llave en la mano. Estas palabras, veladas y llenas de resentimiento, fueron interpretadas por la prensa y los fans como dardos dirigidos hacia su antiguo grupo.
Y provocaron una ola de reacciones divididas. Algunos lo defendían con fervor, afirmando que Raúl era la conciencia silenciada de los Tigres, la voz auténtica que se había perdido entre la fama y el ego. Otros lo criticaban con dureza, acusándolo de victimizarse, de no saber dejar el pasado atrás y de no seguir adelante. Su carrera como solista tampoco estuvo exenta de críticas. Aunque sus discos mostraban una identidad auténtica y un profundo respeto por la tradición musical, muchos medios lo tildaron de demasiado nostálgico, anclado en el pasado o ausente de innovación. Sin embargo, quienes realmente lo escuchaban sabían que sus canciones eran el eco de una herida profunda, una voz que cantaba desde el dolor y las cicatrices que la industria y la traición le habían dejado. Quizá la controversia más dolorosa y reveladora surgió cuando Raúl, en una entrevista radial con la voz quebrada, dejó caer una frase que estremeció a todos. Hay momentos en que uno tiene que perder algo para no perderse a sí mismo. Para muchos, esa declaración fue una confesión velada de abuso emocional y profesional, de un ambiente tóxico disfrazado de familia. El público, acostumbrado a ver a los Tigres como un grupo unido e inquebrantable, se enfrentó entonces a una realidad mucho más compleja y oscura. Y así, mientras los Tigres del Norte continúan con su legado y llenan estadios en todo el continente, Raúl Hernández sigue siendo ese tigre solitario, el que decidió rugir a su manera. Aunque la herida siga abierta y la sombra del pasado pese sobre sus hombros. Sus palabras, sus silencios, sus canciones y su historia forman hoy un rompecabezas que probablemente nunca será armado en su totalidad. Pero que grita la verdad de un hombre que quiso ser más que un simple músico en el fondo del escenario. A veces, el adiós no se grita. A veces, ni siquiera se pronuncia en voz alta. El adiós se susurra, se siente, se vive en el silencio punzante de una despedida que nunca fue celebrada. Así fue la salida de Raúl Hernández de los Tigres del Norte, silenciosa, fría, dolorosa y para muchos, profundamente injusta. Durante años, Raúl aguantó en silencio. Tocaba con la misma pasión de siempre, componía con la honestidad que lo caracterizaba y sonreía frente al público como si nada ocurriera. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo lentamente, de manera irreversible. Cada omisión en las entrevistas, cada portada donde su rostro desaparecía, cada reconocimiento que se le negaba o pasaba de largo, fue erosionando poco a poco su espíritu y su confianza. Nadie habló de ello públicamente, pero en los pasillos, en los estudios de grabación y, especialmente, en los foros de fanáticos comenzó a circular un murmullo persistente, que Raúl estaba cansado. Agotado de ser invisibilizado dentro del grupo que él ayudó a construir. Que lo excluían de las decisiones clave, de la parte creativa, y hasta de los beneficios económicos más sustanciosos. Que su instrumento, el bajo sexto que tantas melodías había hecho vibrar, ya no era considerado esencial. Y lo más cruel, que algunos de sus propios hermanos, en reuniones privadas, empezaron a insinuar que era momento de buscar un reemplazo para él. La tensión creció hasta alcanzar su punto máximo en medio de una gira internacional, uno de esos momentos que deberían ser de celebración y triunfo. Según varias fuentes cercanas, en una de las noches más importantes, con el público de pie clamando por un bis que parecía inevitable, Raúl simplemente se negó a salir de nuevo al escenario. Un asistente cercano relató, dijo que ya no podía seguir fingiendo, que se sentía como un fantasma en su propia casa. Que cada aplauso le dolía porque sabía que no era visto ni valorado. Poco tiempo después, la presencia de Raúl en el grupo desapareció abruptamente. No hubo comunicado oficial, ni despedida en redes sociales, ni siquiera un gesto público de agradecimiento por sus años de entrega y pasión. Simplemente, se esfumó. ¿Fue despedido? ¿Renunció? ¿Fue forzado a irse? Hasta hoy, nadie ha dado una respuesta clara y definitiva. El misterio permanece y las teorías se multiplican, algunas de ellas con un tinte oscuro y perturbador. Se habla de una cláusula contractual que lo habría silenciado, prohibiéndole revelar los verdaderos motivos de su partida. Se rumorea una pelea familiar a puertas cerradas, un estallido de gritos, lágrimas y acusaciones que terminó con su expulsión, y hay quienes aseguran que se trató de una decisión estratégica de imagen. Que Raúl ya no encajaba en la nueva visión del grupo, ahora más comercial, pulida, pero mucho menos auténtica y cercana a sus raíces.
Lo que sí es cierto, es que después de su salida, los Tigres del Norte siguieron adelante sin mirar atrás. Continuaron llenando estadios, ganando premios y haciendo historia. Mientras tanto, Raúl comenzaba un camino distinto, solitario, lejos de las cámaras y el foco masivo, pero con una libertad que nunca antes había conocido. En una entrevista años después, Raúl dijo con sinceridad, ahora sí soy yo. Con errores, con dudas, con menos fama, pero con más verdad. Y aunque sus seguidores lo acompañaron con amor y lealtad, el vacío emocional nunca desapareció. La herida de sentirse traicionado por quienes se supone son tu propia sangre, esa herida no sana fácil ni rápido. Raúl Hernández no solo dejó un grupo, dejó un legado interrumpido y una historia que aún pide ser contada. Y aunque ya no comparte escenario con sus hermanos, su voz sigue resonando con fuerza en cada nota que toca, en cada verso que canta, en cada lágrima contenida que sus fans sienten cuando escuchan sus canciones. Detrás de cada gran hombre, hay una gran historia de amor, pero también, muchas veces, historias invisibles de renuncia, paciencia y dolor que quedan atrapadas en la sombra de la fama. Así fue el matrimonio de Raúl Hernández, un vínculo que resistió el peso de los aplausos y la luz cegadora del éxito, pero también el vacío silencioso que viene después. Poco se sabe públicamente sobre la esposa de Raúl. Ella decidió desde el principio mantenerse lejos del foco mediático, eligiendo un papel discreto, casi invisible, en una vida marcada por giras interminables. Conciertos que parecían no tener fin y una fama que muchas veces lo devoraba todo. Mientras los flashes iluminaban a los Tigres del Norte en los escenarios más grandes, ella cuidaba el hogar en silencio, criando a sus hijos, organizando la rutina diaria y sosteniendo los hilos invisibles de una familia que rara vez podía disfrutar de la presencia constante de su patriarca. Este matrimonio estuvo marcado por largas ausencias, cambios repentinos y tensiones que, según allegados, pusieron la relación al borde del colapso en más de una ocasión. Durante los años más intensos con la agrupación, Raúl pasaba más tiempo en aeropuertos, hoteles y camiones de gira que en su propia casa. Su esposa, cuyo nombre el propio Raúl siempre protegió con celo, tuvo que aprender a criar prácticamente sola a sus hijos, enfrentando las noches largas y las mañanas solitarias sin la compañía de su marido. Cada regreso era un desafío nuevo, después de semanas o incluso meses fuera, debían reaprenderse, redescubrirse y, muchas veces, perdonarse mutuamente. Esa rutina de ausencias y reencuentros se volvió el telón de fondo silencioso de su vida matrimonial. Entre los rumores que circulan en el círculo cercano, se dice que en los últimos años antes de la partida de Raúl del grupo, fue su esposa una de las voces más firmes que le sugirió dar un paso al costado. Según testimonios no confirmados, le habría dicho con sinceridad, no quiero que llegues a viejo arrepintiéndote de no haber vivido tu propia vida. Esas palabras calaron profundo en Raúl. Y aunque la decisión no fue sencilla ni inmediata, comenzaron a abrirse ante él nuevas posibilidades. Imaginó una vida con más tiempo en casa, con mayor libertad creativa y, sobre todo, más espacio para ser no solo un artista, sino un esposo y un padre presente. En una entrevista íntima, Raúl confesó la importancia que tuvo su compañera de vida en esos momentos de tormenta, ella fue el ancla cuando todo se movía. El aplauso se va, el éxito cambia, los hermanos a veces se alejan, pero ella siempre estuvo. Sin embargo, ni siquiera el amor estuvo exento de pruebas duras. Algunas fuentes cercanas hablan de una separación temporal a principios de los años 2000, cuando Raúl atravesaba una crisis profunda de identidad y presión dentro del grupo. No fue una ruptura por comodidad o indiferencia, sino por el peso de las circunstancias y los caminos que parecían dividirlos. Pero, después de ese tiempo separados, regresaron el uno al otro. No por costumbre o resignación, sino por un amor genuino, capaz de resistir las tormentas más intensas. Ese amor se refleja en muchas de las canciones que Raúl ha compuesto e interpretado como solista. No hay nombres claros ni declaraciones escandalosas, solo versos que, para quienes conocen su historia, son un lenguaje cifrado y sincero. Volver a casa no siempre es abrir la puerta, a veces es pedir perdón sin decirlo. En un mundo donde el éxito se mide en números, portadas y titulares, Raúl Hernández encontró en su esposa el único escenario donde podía ser él mismo. Sin vestuarios, sin luces ni público.
Solo un hombre, un amor y una historia que sobrevivió a los vientos implacables de la fama y el paso del tiempo. Así, mientras sus canciones cuentan historias de fronteras, caminos y nostalgias, la historia más íntima y profunda de Raúl se escribe a la sombra de ese amor silencioso y fuerte que lo sostuvo cuando la música no bastaba. A veces, el rugido más fuerte no nace en el estruendo del escenario, ni en los gritos de una multitud, sino en el corazón que ha aprendido a sanar en silencio. Hoy, Raúl Hernández ya no persigue el aplauso ni la gloria efímera de los reflectores, pero su voz sigue resonando con fuerza entre quienes aún creen en la verdad que habita detrás de la música. Han pasado los años desde aquel momento en que decidió dejar atrás la fama masiva y el peso de un nombre que lo consumía. Los focos que alguna vez lo perseguían ya no están, las portadas y titulares lo han olvidado, pero Raúl Hernández sigue de pie, más sabio, más tranquilo, más fiel a sí mismo que nunca. Actualmente, lleva una vida sencilla, alejada del bullicio mediático y la vorágine de la fama. Reside en el norte de México, en una casa donde el sonido más frecuente no es el de las multitudes, sino el susurro del viento entre los árboles y el eco cálido de una guitarra acústica que lo acompaña en las tardes serenas. La música aún es parte esencial de su vida, pero ahora como un refugio, una conversación íntima consigo mismo, no como una exigencia o competencia por alcanzar un éxito inmediato. Se presenta en pequeños eventos, festivales regionales y conciertos íntimos, lugares donde el público no lo llama la leyenda de los Tigres del Norte, sino simplemente Raúl, como a un amigo de toda la vida. Él canta con el alma, sin prisa, sin pretensiones, con la libertad que solo puede tener quien ya no debe demostrar nada a nadie. En entrevistas recientes, Raúl se muestra más abierto que nunca. Ha encontrado la voz para contar su verdad sin máscaras ni reservas. Mi legado no son los discos de oro, ni los estadios llenos, es saber que nunca traicioné lo que soy. Su familia, que siempre fue su ancla más fuerte, ahora lo acompaña en esta nueva etapa. Sus hijos, ya adultos, han heredado su amor por la música. Uno de ellos incluso ha comenzado a componer sus propias canciones, y Raúl, con una mezcla de orgullo y melancolía, dice que ve en él ese mismo fuego que lo impulsó cuando era joven y soñador. Aunque su carrera en solitario nunca alcanzó las alturas deslumbrantes de los Tigres del Norte, Raúl Hernández dejó una huella distinta, más íntima, más honesta. Sus álbumes como solista son verdaderas joyas de autenticidad, en ellos se escucha el eco de un hombre que ha vivido el desarraigo, la dignidad, las heridas familiares y el amor silencioso que nunca muere. Pero quizás su mayor legado no está solo en las canciones, sino en la valentía de haberse apartado del monstruo musical que había sido su vida durante décadas, justo a tiempo. Cuando quedarse significaba perderse a sí mismo. Muchos artistas se consumen en el brillo cegador del grupo, en la necesidad constante de ser parte de una maquinaria que a veces los devora. Raúl decidió apagar un poco esa luz para volver a encenderse, esta vez como un ser humano libre. Aunque para el público general ya no sea un rostro frecuente en la televisión ni en los grandes escenarios, para los verdaderos conocedores y músicos que lo admiran, sigue siendo un símbolo de integridad artística. Su nombre no figura en las listas de moda o tendencias, pero su historia se susurra en los pasillos, entre las nuevas generaciones que aprenden que el éxito más grande, a veces, no es llenar estadios, sino tener el valor de decir, hasta aquí. Ahora soy yo. Así, en la tranquilidad de su presente, Raúl Hernández vive su legado más auténtico, la lección de que la música puede ser un camino hacia la libertad y la verdad, siempre y cuando no se pierda la esencia de uno mismo. Y así concluye esta historia. Una historia que no está hecha de escándalos mediáticos ni portadas de revista, sino de decisiones difíciles, de rupturas silenciosas y de una dignidad que no buscó aplausos, pero que merece todo nuestro respeto. Raúl Hernández, el Tigre Solitario, no solo fue parte de una de las agrupaciones más poderosas de la música regional mexicana, fue también el hermano que tuvo el coraje de salir de la jaula dorada. El hombre que eligió perder fama para ganar libertad. El artista que prefirió el silencio a la traición de su esencia. Porque a veces, familia no es sinónimo de armonía. A veces, el éxito no lo cura todo. Y a veces, el mayor acto de amor propio es saber decir no más. ¿Y tú que llegaste hasta aquí, dime?
¿Alguna vez tuviste que alejarte de lo que amabas para poder salvarte a ti mismo? Déjalo en los comentarios. Queremos leerte, escucharte, conocerte. Aquí somos una comunidad que valora no solo la fama sino las historias humanas que hay detrás de ella. Si esta historia te tocó el corazón, si aprendiste algo nuevo sobre la vida, la música o incluso sobre ti mismo, dale like al video, suscríbete a nuestro canal para más relatos como este, y comparte este video con esa persona que también necesita escuchar que a veces, salir de escena, también es una forma de ser valiente. Esto no fue solo un homenaje a un cantante. Fue una reflexión sobre lo que significa ser fiel a uno mismo. Sobre los sacrificios invisibles detrás del telón. Y sobre ese tipo de legado que no se graba en oro, sino en la memoria del alma. Raúl Hernández ya no necesita llenar estadios. Él ya llenó algo más profundo, su propia vida, de verdad. Gracias por estar aquí. Gracias por valorar lo que no siempre se ve. Nos vemos en el próximo video, con más historias que merecen ser contadas, aunque muchos prefieran callarlas. Hasta entonces.